Estimados amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Focus en Democracia. Hoy estamos martes 10 de octubre de 2017 y desde los estudios de la Radio Democracia en la capital de la República transmitimos en vivo a través de la Radio Democracia AM y también por medio del canal en YouTube Democracia TV SC. Hoy tenemos como invitados a una abogada penalista y también a un antropólogo y politólogo. Richard Salazar, bienvenido, y la abogada Gisela Vaca, penalista, me acaba de decir que lleva ejerciendo 10 años en el campo penal. Y queremos conversar con nuestros invitados el día de hoy respecto a qué es lo que nos depara el futuro en cuanto al desarrollo del juicio penal que se desarrolla en el caso de Brecht, y también la situación política del gobierno, que también trataremos con Richard Salazar. Gisela Vaca, quisiera que más bien nos diga sus opiniones de qué es lo que podemos esperar de aquí en adelante. Hoy en la tarde, por ejemplo, hay una audiencia de revisión de medidas cautelares en la Corte Nacional de Justicia, pedida por el vicepresidente Jorge Glass, quien, como todos sabemos, está preso, ha cumplido su primera semana en la prisión, en la cárcel número 4, y obviamente él ha pedido a su defensa que le presente una revisión para poder recuperar su libertad. Pero bueno, esta es una medida cautelar en realidad que la puede conceder o no la Corte. Pero más adelante de eso, Gisela, quisiera conversar con usted si esto va a terminar con una acusación, una instrucción fiscal del fiscal Vaca solo por asociación ilícita, y en qué quedan los demás delitos, que ya algo mencionó el fiscal Vaca Mancheno. Él habló de cohecho, enriquecimiento ilícito, en fin, una serie de delitos que incluso la misma ciudadanía comenta, se están quedando en la percha, todavía no están siendo judicializados como la gente espera. ¿Se puede hacer todavía eso más adelante? Gisela, bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Gracias, Marlon, por la invitación. Definitivamente el proceso se va como está. Es asociación ilícita y así se va tal cual es. La instrucción fiscal ya ha terminado, por lo tanto no se puede cambiar el tipo por el que se está investigando y por el que se acusó y se formularon cargos. En este sentido, el proceso se va como asociación ilícita. ¿Nada más? Nada más. Lo que dijo el fiscal Vaca Mancheno. Podrá abrir otros procesos. Eso quiere decir que tendrá que aperturarse una investigación previa por un nuevo delito y iniciarse nuevamente la fase de investigativa. De encontrar el fiscal elementos de convicción, podrá formular cargos. Finalmente se abre la instrucción fiscal y en ese sentido podrá realizar su dictamen acusatorio de él haber levantado suficientes indicios de la existencia de un delito. Gisela, ¿y estos nuevos casos de investigación que habló el fiscal Vaca Mancheno se pueden realizar sobre los mismos hechos de corrupción del caso Odebrecht? Lo que pasa es que cada conducta es un delito. Entonces, la conducta por el que está en este momento aperturada o iniciada ya el proceso por asociación ilícita es un delito que está descrito en el Código Orgánico Integral Penal. Podrá hacerlo más adelante por peculado, por ejemplo, si es que él así lo consideraría. Ahora, lo que se hubiera esperado es que él no siga por el delito medio, que es la asociación ilícita. Dentro de lo que describe ese delito es que las personas se asocien entre ellas para el cometimiento de un delito. El cometimiento de un delito está inserto dentro de la descripción del tipo. Eso quiere decir que cuando vayan a la audiencia de juicio, si es que hay si es que el fiscal emite un dictamen acusatorio, la defensa de Glass dirá, bueno, está bien, supuestamente nos hemos asociado, pero ¿para cometer qué delito? No hay. ¿Dónde está? ¿Dónde está el delito? Porque el tipo dice el cometimiento de otros delitos, no dice el cometimiento de otros presuntos delitos que podría dar a pensar que investigaciones estén abiertas. El tipo dice el cometimiento de otros delitos sancionados hasta con un máximo de 5 años. Por eso es la asociación ilícita y no delincuencia organizada, que te da la posibilidad de que sean con delitos que tengan mayor pena. Es decir, que si el fiscal llega a acusar, en el supuesto caso que acuse, debería decir en esa instrucción, en esa acusación, ¿a qué delito se propusieron cometer con la asociación ilícita? ¿Debería determinarlo eso ya el fiscal en ese momento o todavía no? Básicamente se está disparando en el propio pie. Porque es una asociación ilícita para cometer delitos. Y no hay otros delitos. Y para que haya la declaración de que se cometió un delito, tiene que ser con sentencia. Esto quiere decir que tendría que haber una declaración previa de un juez, una resolución en donde diga ciertamente fulano, sultano, perencejo cometieron el delito de peculado, de enriquecimiento ilícito, de cohecho, de concusión.
Pero si no hay eso, si no hay el fin, no está determinado cuál es el fin, el delito fin, entonces en ese sentido es un cuello de botella, no se puede hacer nada. Es decir, si el fiscal Vaca Mancheno quisiera acusar, está en un problema ahorita. O sea, lo pueden acusar de asociación Sí, ilícita. pero está quedando colgado Pero algo la ahí. defensa de él me parece que va a ser súper simple. Porque la defensa de él va a decir, está bien, o sea, díganme cuáles son los delitos. Que hemos cometido, nos Y hemos el asociado juez, para que... y el juez no puede interpretar, el juez tiene que decir en base a esta prueba, sí. Como le digo, la descripción del tipo está atada a que se diga qué delito, por qué delito se asociaron en primera instancia. Y no hay esto, o sea, no se puede decir presuntamente parece que han cometido peculado. No hay. He escuchado, por ejemplo, que también se dice que se debió haber dado una acumulación de delitos en este caso. Un concurso. O un concurso, ahora exactamente se le llama, un concurso, porque estamos hablando del mismo hecho, las coimas de Odebrecht. Se parte de ahí, esa es como que la madre de todos los hechos que se están investigando. Y de las coimas de Odebrecht, pues deriva obviamente el peculado, el cohecho, la asociación ilícita, etcétera. Pero eso tampoco se ve, o sea, ahora estamos yéndonos por un solo camino, que es un delito realmente con una pena menor, y la gente está pensando que hasta eso podría ser ya una especie de amaño o de arreglo para que finalmente si hay culpables, lo sean con unas penas menores y recuperen la libertad en poco tiempo. Está mal hecho desde el inicio. Es como que una persona se encuentra con otra, le quiere robar, por ejemplo, la cartera, y la persona opone resistencia y le da 3 cuchilladas. ¿Cuál es el delito, cuál es el crimen en realidad? ¿El asesinato o el robo de la cartera? ¿Por dónde se va? Se va por el asesinato. Claro, obviamente. el delito más grave. El delito más grave, y de ahí siguen los demás. Eso es lo que tenía que haber sucedido en este caso. Y eso era tarea de la Fiscalía. Eso es tarea de la Fiscalía, porque quien es el titular de la acción penal es el fiscal. Quien está a cargo de la investigación en primera instancia es el fiscal. Si el fiscal no investiga y el fiscal no acusa, no hay juicio. Así de sencillo. Por más que todos los ecuatorianos queramos pararnos de cabeza, no va a haber juicio. ¿Qué era lo que debería haber hecho? En mi criterio, tenía que haber reformulado y en la audiencia de reformulación decir, también le abro por peculado, también le abro por concusión, también le abro por enriquecimiento ilícito. Y se podía haber hecho eso, y en un solo proceso se acumulaban todos estos delitos. Y se seguía el proceso por cada uno. Cosa y se que podía no ocurrió. acumular la pena hasta por un máximo de 40 años. Eso pero ya no ocurrió, ya no se lo puede hacer. De aquí. Así nos fuimos. Es como que ya le dieron los ingredientes del pastel y así se fue. Y el fiscal Vaca Mancheno es del panadero. Entonces, él le puso los ingredientes que tenía que ponerle y así se fue el pastel. Y sin embargo, mucha gente estaba conforme con la actuación del fiscal, decía que casi se había reivindicado, cuando en realidad miren todo lo que puede pasar. Richard Salazar, muchas gracias por estar aquí. Usted es antropólogo, politólogo, y lo he invitado también para analizar el entorno político. Estamos en un país con una vicepresidenta encargada, la señora María Vicuña, un vicepresidente de vacaciones en la cárcel, como siempre una institucionalidad golpeada. Mucha gente dice la vicepresidencia ni siquiera debería existir, no hace falta para nada. Entonces, ¿para qué seguimos manteniendo esa figura? En fin, tenemos eso. Tenemos un controlador prófugo por los techos, también encausado en la causa Odebrecht. ¿Cómo está el país institucionalmente con todo este escenario, con todo este escándalo? Que todavía hay gente que se atreve a decir, no, sí tenemos institucionalidad, todo ha funcionado, lo demás son pequeñas excepciones. Le escucho a la señora Raquel González del Quinto Poder defender su trabajo con vehemencia. Ella dice que todo lo han hecho casi bien y que deberían permanecer incluso en su cargo. ¿Cuál es su análisis al respecto? Bien, muchas gracias, Marlon. Un placer estar aquí con ustedes. Efectivamente, para hacer un análisis político hay que ver el bosque y no solamente el árbol. Entonces, en este caso, tenemos que analizar de dónde venimos y en qué circunstancia estamos en este momento. Entonces, el análisis jurídico la ha hecho la doctora y yo creo que es clarísimo. Pero el tema que tú mencionabas, o sea, tenemos un vicepresidente todavía en funciones y que está de vacaciones en la cárcel. Y al mismo tiempo tenemos una vicepresidenta encargada que está empezando sus funciones desde la semana anterior. ¿Cómo podemos comprender todo esto? Si no es en la institucionalidad del Estado. Y esa institucionalidad fue creada en una
Constitución de 2008, que es la que está vigente, y que cambió absolutamente todo el escenario institucional del país. O sea, borra y va de nuevo. Y en ese sentido se crearon además dos nuevas funciones, que son la función electoral, por primera vez en la vida, o sea, ya no estábamos hablando solamente del poder ejecutivo, legislativo y judicial, sino dos funciones adicionales, que es la función electoral y la función de participación ciudadana. Esta última, con el objetivo, supuestamente, de hacer que la gente pueda participar en concursos transparentes, entre comillas, y que iban a formar este cuerpo colegiado para elegir las autoridades de control. ¿Qué es lo que tenemos a la vuelta de la esquina? Tenemos un Estado que todavía no acaba de institucionalizarse ni siquiera en esa lógica, porque muy tempranamente, ya en 2011, Correa hizo la propuesta de las primeras enmiendas a la Constitución, que ganó con las justas, pero ganó el sí, y se hizo una enmienda a esa Constitución. Tenemos autoridades de control que fueron seleccionadas en estos concursos por el Consejo de Participación Ciudadana y que a la vuelta de la esquina tenemos un escenario, o sea, no puede ser más patético, es funesto. Un escenario en donde un contralor que ganó 2 veces, con 100 sobre 100, cum laude, ahora está prófugo. Y resulta que además los delatores de Odebrecht explican que esta persona sacaba informes favorables para que ellos no tengan más problemas y además puedan retornar al país luego del problema que tuvieron en 2008. Al mismo tiempo, eligieron un fiscal que hace un mes más o menos estaba con un pasaje ya saliendo del país y luego dijo que no iba a viajar, que iba a acompañarle a su hija que estaba en el aeropuerto. Y tenemos un fiscal que fue el asesor del presidente de la República y que ahora es fiscal del Estado y que aparentemente había creado un escenario de un cambio, de una confianza en el nuevo escenario, pero como nos explica Gisela, la verdad es un enramado mucho más complicado de lo que parece. Entonces, sintetizando un poco, la institucionalidad del Estado no solamente que está débil, sino que está sumamente mal, estamos en un muy mal momento y yo creo que en ese sentido debemos saludar la consulta popular. Hay que mencionar además que en las enmiendas que se hizo en diciembre de 2015 se rompió una vez más la institucionalidad y no solamente por la enmienda de la Constitución, sino porque ahí se propuso y se aprobó la reelección indefinida, pensando ahí sí en una sola persona, que era el presidente de entonces, Rafael Correa, y con eso se rompió no solamente la institucionalidad de la Constitución, sino la lógica republicana y de la democracia. Lo gracioso es que una de las más fervorosas defensoras de la reelección indefinida es la señora María Vicuña, ¿no? En ese momento asambleísta del bloque Alianza País, que votó con toda su fuerza a favor, y ahora es la encargada de la consulta popular que va a tirar abajo la reelección indefinida. Mire cómo cambian las posiciones en tan poco tiempo, ¿no? Efectivamente, o sea, la política nos da muchísimas paradojas y no obstante yo no creo que se deba hacer la lectura únicamente de que ella fue una ferviente partidaria de la reelección indefinida y que además ya se ha sacado en redes los últimos días sus declaraciones, en fin, sino que hay que hacer una lectura política. Yo creo que ahí el presidente Moreno lo que está haciendo es tratar de llevar a gente del bloque y del correísmo, que en este momento está debilitada, pero que le apoyen su gestión. Yo tampoco creo que ella sea la persona más idónea precisamente por estas cuestiones, pero definitivamente no es ese el motivo por el cual el presidente Moreno le pone ahí. Le pone ahí por razones políticas, le pone ahí para tener el respaldo del grupo, que no es solamente ella. Ella proviene además de una familia que tiene una trayectoria de izquierda que no viene de 10 años, sino de al menos unas 3 décadas y que ya se conocía con el presidente Moreno. Entonces, chavista además, bolivariana chavista. Efectivamente. El movimiento del padre Leonardo Vicuña. Efectivamente. Entonces,
Yo creo que esa es una jugada política del presidente Moreno. Yo creo que además ella no puede pensar ni por un momento en que va a quedarse luego de los 3 meses. No creo que ella vaya a figurar en la terna que se presentará posteriormente cuando ya se vaya definitivamente a poner un nuevo vicepresidente. Pero ya fue vicepresidenta. Pero ya fue. Encargada y todo, pero su grupo evidentemente va a estar congratulado con esto y efectivamente ya lo vemos, van a apoyar la gestión del presidente Moreno. Lo que son las vanidades del poder, ¿no? Efectivamente. Entonces, Gisela, hablemos necesariamente del expresidente Correa. Y digo porque no es que es muy agradable referirnos a él, pero es necesario. Mucha gente reclama, incluso a los periodistas, que ya no le paremos bola, ya no le hagamos caso, ¿hasta cuándo? Pero desafortunadamente fue presidente del Ecuador. Y no solo elegido por los periodistas, sino por la mayoría de ecuatorianos. Así que ignorarlo, así nomás, olímpicamente, no se puede tampoco. Así que él desde donde está, que dicen que es un ático, ¿no?, ha lanzado también pues sus ataques a la consulta popular y sobre todo al tema de la prisión de Jorge Glass. Él ha dicho que lo que hace el fiscal Vaca Mancheno con la prisión de su vicepresidente, Correa también que lo fue, es sencillamente impresentable, que está sometido a presiones, que ahora la justicia está secuestrada, lo dijo en CNN la semana pasada. Pero resulta que más bien el fiscal al parecer se está portando bien con Jorge Glass, porque lo está acusando del delito menores, debería estar casi que agradecido, a pesar que la prisión no es nada para agradecer. Pero vamos pensando más allá. ¿Cuál es la reacción? ¿Cómo se entiende esa reacción de Correa? Que no es que tampoco le hizo pedazos a Vaca Mancheno, lo trató un poquito mal, pero no tan mal como es su costumbre. Entonces, ¿a qué se juega aquí? Bueno, Bonín la semana pasada hizo una caricatura fantástica que decía que no hay que hablar desde el ático, hay que hablar desde la ética. Y yo creo que a Rafael Correa se le han escuchado muchísimas cosas y realmente no soy partidaria mucho de sus ideas que le fluyen desde el ático, pero en el caso específico de Jorge Glass y la medida de la prisión preventiva, por más que yo esté en contra del trabajo de la Fiscalía en cuanto a la investigación que ha hecho del caso y en cuanto a cómo se está manejando el proceso como tal, como litigante, desde mi punto de vista como litigante, tratando de poner una línea divisoria en mis sentimientos como ciudadana, porque mis sentimientos como ciudadana son totalmente diferentes. Yo quiero que caigan todos los que tengan que caer, pero desde mi enfoque como abogada, penalista y litigante, tengo que observar algunas cosas que están inmersas tanto en la Constitución como en la ley. Y el derecho penal es de última ratio. Esto quiere decir que no puede aplicarse en todo momento, sino que ya es el último instrumento, el último arma que tiene el Estado para poder hacer prevalecer la norma. Y en este caso específico, la prisión preventiva es una medida excesiva para el vicepresidente Jorge Glass. ¿Por qué? Porque él está acusado en calidad de cómplice. La pena que se aplica al cómplice es del tercio del 50% de la pena, y la pena en la asociación ilícita es un máximo de 5 años. Supongamos que la máxima pena ponen 5 años, el 50% de la pena son 2.5, el tercio de 2.5 años el señor tendrá que pasar meses. Y la medida de la prisión preventiva es para poder vincularle a la persona que está siendo procesada al proceso, para resguardar los derechos de reparación integral de la víctima, para precautelar evidencias. Se dicta por un tema de peligrosidad de la persona que está procesada y ninguna de esas cumple el vicepresidente Jorge Glass. Además de que está cumpliendo la medida en la cárcel 4, que es el hotel 5 estrellas de las cárceles. De mínima seguridad. De mínima seguridad. Entonces, yo realmente como litigante pienso que la medida es excesiva. O sea, sí le desconcertó en todo caso el pedido y la prisión ya dictada por el juez también. O sea, si no hubiera sido Jorge Glass, hubiera sido otra persona, me hubiera alarmado muchísimo más de lo que me alarmó. Pero sí, claro, había la presión de todo un país, ¿no? Es como para satisfacer a la galería, miren, ya está preso. Y es como destapar una olla de presión que ya iba a explotar. Exactamente. O sea, pasó eso hace una semana y la presión, que era, la verdad, muy fuerte, muy intensa,
se fue desvaneciendo, ¿no? Ahora que diga Rafael Correa que la justicia está secuestrada, me parece que le falta, no tiene sangre en la cara el señor. Después de que él públicamente dijo que va a meter las manos en la justicia y han salido tantos videos, tantos audios de órdenes que él mismo da, los informes que le tienen que subir, cuando son, como usted mismo mencionaba, son varios poderes del Estado y el Ejecutivo no tiene por qué interferir en los temas del Poder Judicial. Claro. Y no tiene por qué hacerlo, pero todos sabemos que los jueces entraron en un estado de pánico y de terror, salvo algunas excepciones, pero siempre había el error inexcusable y el Consejo de la Judicatura estaba siempre encima de los jueces, pensando cuál era la decisión que más beneficiaba al régimen, o más que al régimen, a la alta cúpula que estaba manejando el régimen. Lo que me sorprendió es que no pidió una salida del fiscal, no es que lo atacó y le dijo corrupto, en sus términos siempre habituales, ¿no? Sino que, como dije, fue considerado más bien en los adjetivos que le dio al fiscal Vacamancheno. Por eso es que la gente todavía sigue dudando para dónde inclina el doctor Vacamancheno. Si ya la venia correísta con la que fue obviamente nombrado ya no la tiene y ahora se está inclinando más bien al actual poder que lo representa Lenín Moreno. Todavía habrá que ver la definición del doctor Vacamancheno. Es que yo Gisela. creo que es toda una estrategia y es una estrategia integral. ¿Por qué es solo asociación ilícita y no fue concurso de delitos? Porque si la asociación ilícita es la unión de dos o más personas que se reúnen para delinquir con delitos que están sancionados con hasta 5 años, si le metían ahí al peculado, el peculado va de 10 a 13 años. Ya no era asociación ilícita. Claro. Si le metían ahí al enriquecimiento ilícito, igual, la pena es más de 10 años. Ya no entraba, ya no encajaba el tipo en asociación ilícita, tenía que irse a delincuencia organizada. Se iba por delincuencia organizada, el vicepresidente no podía acogerse mañana más tarde, si es que se llega a dar el juicio y llega a haber una condena, a la suspensión condicional de la pena. Claro. Entonces todo está pensado también a futuro, por eso es que es una estrategia el tipo por el que están procesando. Usted dice estrategia, pero la gente usa la palabra tongo. Más o menos es lo mismo. Es una estrategia integral, en donde, claro, si usted ve, están el vicepresidente y otro montón de gente, pero ¿dónde está el contralor? ¿Dónde está porque el contralor era el que tenía que haber fiscalizado todas estas obras, no solamente la de Odebrecht, sino muchísimas otras más. Ahí está el peculado, ¿no? Ahí está. Que tiene que salir el informe de Contraloría. Tenían que salir los informes de Contraloría. ¿Qué pasó con Procuraduría General del Estado? ¿Dónde están los informes que tenía que haber dado el procurador? El procurador dio un informe positivo para que Odebrecht regrese. Claro. Y ahora la acusa particularmente Y ahora a Jorge pone Glass. El último día, por cierto. Incoherencias de la vida. ¿Dónde está el fiscal? La Comisión Anticorrupción, que hace unos meses incluso el mismo Contralor les querelló por calumnias, que fue ese juicio en donde la jueza Karen Matamoros les declaró culpables y luego Carlos Paul Magnánimo dijo no, les perdono, santificados. Al fiscal general, Galo Chiriboga, le presentaron varias denuncias, y no movió un dedo, nunca. Jamás. Muchas fueron archivadas, de hecho. Muchísimas fueron archivadas. De hecho, fue esa una de las razones por las que a la comisión luego se le siguió la querella. ¿Dónde están todos esos? Todos esos que tenían la obligación de cuidarnos, de cuidar las arcas del Estado, que tenían el mandato del pueblo para cuidar de nosotros, de nuestros bienes, y todos los proyectos que tenían que hacerse en beneficio de nosotros mismos, ¿dónde están? ¿Qué hicieron con el mandato que les dimos? ¿Qué hicieron con las funciones y las atribuciones que tenían? No cumplieron. Todos ellos deberían estar ahorita rindiendo cuentas, no por las escaleras, no salidos por la ventana. Ahora, el presidente de la República se ha mantenido, dice él, al margen de todo esto. Eso la verdad es que no lo sabemos, porque una cosa es lo que se dice y otra es la que se hace. Pero bueno, démosles el beneficio de la duda. Se mantiene al margen, él no va a intervenir, él no da discursos, no da sabatinas, no da directrices desde donde habla. Y eso está bien, se agradece. Pero luego lanza la consulta popular en donde ahí sí se atribuye, se toma los poderes de él designar un Consejo de Participación Ciudadana transitorio, que además va a evaluar a todas esas autoridades que usted menciona, Gisela. Fiscal, Consejo de la Judicatura, Procurador, una especie de evaluación, ¿no? Es decir, a ver, este se está portando bien, se ha portado muy mal, puede seguir.
Y al que más o menos lo tienen ya listo ahí para sacarlo, dirán, tú te has portado muy mal, te fuiste. Y van a nombrar los reemplazos, elegidos también por ternas enviadas por el presidente. Ojo, entonces irán a la asamblea. El presidente ahí está tomando un gran poder, una gran responsabilidad al integrar, aunque sea provisionalmente, ese Consejo de Participación Ciudadana. ¿Vamos a volver a lo mismo? ¿Será gente que responda a los lineamientos de Lenín Moreno, como en su momento esta gente que está puesta ahora responde a Rafael Correa? Es una ruleta esto, Gisela, ¿qué le parece esa iniciativa, esa salida? Porque es una salida que se está dando, ¿no? Bueno, definitivamente no podemos quedarnos con el Consejo de Participación Ciudadana que tenemos. O sea, esa es la premisa principal. No podemos quedarnos con ellos porque tampoco cumplieron su trabajo. Esos fueron los que le calificaron con 100 sobre 100 a Carlos Poli. Claro. Entonces, y ganó 2 veces. Y nunca presentó un informe con indicios de responsabilidad civil o indicios de responsabilidad penal. Ahí tenemos a Clever Jiménez y a Fernando Villavicencio, que están lejos del país, y todo lo que ellos denunciaron, todo es verídico. ¿Dónde está el Consejo de Participación Ciudadana? Impresentable que continúe. Impresentable que continúe. Tienen que irse a su casa, y no solamente tienen que irse a sus casas, tendrán que rendir cuentas a la ciudadanía. ¿Por qué no hicieron lo que tenían la facultad de hacer? Tenían que cumplir con ciertas obligaciones y no cumplieron. Ahora, que el presidente nombre un Consejo de Participación Ciudadana transitorio es lo mínimo. Más que sea. Ya, le damos ese voto de confianza. Por lo menos, algo hay que hacer. En este momento tenemos que hacer. Habrá que ver los nombres que proponen. Habrá que ver los nombres, habrá que hacer ahí, ustedes desde la parte del periodismo y de la comunicación tendrán que hacer unos análisis extensos para saber exactamente de dónde vienen. Exacto. ¿Por qué están donde están? Esperemos que no sea el tío, que no sea el abogado personal. Exactamente. Informarnos a la ciudadanía, ¿cómo así tal señor o tal señorita está en este cargo? ¿Y a quién se debe? Ok, entonces como salida momentánea, digamos, porque además no es el consejo definitivo, ¿no? Que se va a elegir por votación popular, lo cual va a ser otra historia. Va a ser interesantísimo ver ese proceso también, cómo se va a desarrollar. Inédito además, ¿no? Eso no ha ocurrido en el Ecuador antes. Pero bueno, nos está invitando ya el presidente, y pasamos al tema de la consulta con Richard, justamente, ya viendo las salidas. O sea, estamos en un atolladero institucional, como bien usted escribió en la primera parte, que no puede continuar así demasiado tiempo. O sea, el país ya tiene que salir, tiene que preocuparse de sus verdaderos problemas. Estos son los problemas políticos institucionales, sí, fundamentales, por cierto, porque son la base para que un país pueda caminar. Pero estamos en esto ya 10 años. O sea, hicimos la Constitución de Montecristi en 2008 pensando que iba a durar 300 años, que ya no iban a haber estos problemas. Y ahora estamos casi que de nuevo queriendo comenzar. Incluso hay gente que pide otra vez Asamblea Constituyente. Es que efectivamente estamos volviendo a comenzar. O sea, el momento en el cual nosotros estamos discutiendo nuevamente si es que la reelección va o no va, si vamos a tener 5 funciones o 4 o volvemos a las 3, que nunca se debió haber cambiado ese esquema. Porque además hay que decir una cuestión, y hay que decirlo muy claro: la participación ciudadana no puede ser el Estado, es antinatura. La participación ciudadana, como su nombre lo indica, pero además ya, si se quiere, en doctrina de ciencia política, es hecha por la sociedad civil, no por el Estado. La sociedad civil somos los ciudadanos comunes y corrientes, que podemos organizarnos en gremios, en grupos, en barrios, en cualquier tipo de forma de organización para exigirle al Estado que respete nuestros derechos o que cambie las normas si es que pensamos que tenemos más derechos o que ciertos derechos han sido conculcados, o si simplemente la legislación debe cambiar. Ejemplo, nuestro país no tendría la ley de las 40 horas de trabajo semanales si los gremios de trabajadores desde los principios de los 80, el FUD, etcétera, no exigían ellos que cambie la ley, porque antes se trabajaba hasta el sábado. Lo que era es 48 horas. Entonces, esta dinámica de la sociedad civil que hace un contrapeso y que hace organizaciones sociales y luego movimientos sociales que le exigen al Estado que cambie las normas, lo hacen las organizaciones sociales, los ciudadanos, la
participación ciudadana y no el Estado, porque es antinatura, es como decir que el propio Estado va a imponer sus nuevos requerimientos al propio Estado, que cambie las leyes y el propio Estado es el que decide. O sea, algo que le fascinaba a Rafael Correa. El problema es que eso le iba a decir, Correa les golpeó durísimo a todas estas organizaciones. De Así hecho, es. Algunas las disolvió, firmó un decreto 16. A todas. Que a por todas, cierto, sí. todavía está en las Está manos del vigente. presidente Lenín Moreno. Está vigente. Le están Sí. pidiendo que recule con ese decreto y no lo hace. Nadie sabe por qué. Él que es tan abierto al diálogo. O sea, Claro. está eso ahí todavía. Eso está ahí y yo creo que la ciudadanía debemos exigir de manera intransigente que ese decreto se derogue. O sea, eso es antinatural al diálogo y a la naturaleza que está tratando de imponer Lenín Moreno en su gobierno. Pero vale la pena profundizar un poco más en esto de las funciones del Estado y el estilo de gobierno que tuvo el expresidente Correa. O sea, él no tenía ningún empacho en decir, y se pueden encontrar videos en YouTube y muchas declaraciones en cualquier espacio de prensa, y a nivel local, provincial, internacional, que decía, y el presidente, según la Constitución, es el jefe del Estado. Claro. Y el Estado, sépase bien, es el poder ejecutivo, legislativo, judicial, Es clásica electoral, esa declaración, sí. participación ciudadana, Soy el jefe de y todo. no se quedaba ahí, decía, y de la superintendencia de bancos, y de la Contraloría, y de la Fiscalía, o sea, yo soy el Estado, ¿ya? Entonces, Estado soy yo. en esas condiciones, con un gobernante de ese talante, y luego de que se dio la primera reforma a la Constitución en el 2011, como decía Gisela, él dijo claramente, vamos a meter las manos en la justicia, pero confíen en mí porque soy bueno y yo lo hago para su bien. Pero ya lo hizo. Entonces, le dio la prerrogativa de meterse además con el voto popular, porque era siempre la lógica del somos más, muchísimos más, y por eso lo hago, tengo el cheque en blanco. Y se metió en todas las funciones del Estado. Entonces, así es imposible institucionalizar ningún Estado en ningún país del mundo. En esas condiciones, evidentemente, como decía Gisela, yo estoy plenamente de acuerdo, lo mínimo que podíamos aspirar es a que se cambie el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Y por qué también es lo mínimo? Porque para eliminar la función que a mí me gustaría, porque a mí me parece que primero es antinatura hablar de participación ciudadana en el propio Estado. Segundo, no han cumplido su rol y más bien han formado parte de un tinglado que ha permitido la corrupción y además la impunidad, porque las autoridades de control que ellos eligen resulta que no controlan nada y que han sido parte. Y que Capay además dice, yo personalmente le di una maleta llena de billetes al ex fiscal Chiriboga y también al ex contralor Carlos Pollitt. O sea, Hay gente que esperaba que lo mínimo que se haga en esta consulta popular sea barrer con todas las autoridades que heredó Correa al nuevo régimen. Y eso no va a pasar, por el momento al menos. es que eso ya cae en el terreno constitucional. O sea, ¿por qué no se puede eliminar la función, digamos, participación ciudadana? Porque para eso se necesita una nueva asamblea No constituyente. eliminar, cesar anticipadamente las funciones de las autoridades de control. Y hablo no solo de los miembros del quinto poder, sino del fiscal, del procurador, del Consejo de la Judicatura. Mucha gente especulaba que todo eso iba a entrar en esa pregunta. A mí me hubiera gustado. Sin embargo, tenemos que darle el beneficio de la duda a la pregunta y al presidente en ese sentido para tratar de ver quiénes van a formar parte de esa comisión transitoria, porque ahí se supone que van a evaluar Así es. la gestión de estas autoridades. A mí me parece que deberían definitivamente ser cesadas y que tengamos nuevas autoridades que además tengan legitimidad. Y la legitimidad en democracia es fundamental, porque tenemos que comprender que estamos en democracia. O sea, durante 10 años se suponía que estábamos en democracia, pero no era verdad. Ahora Lenín Moreno parece que quiere instaurar una democracia. Sí hay un nuevo aire de diálogo, sí tenemos más confianza todos de la gestión de él, que por supuesto comparándolo con Rafael Correa, o sea, imposible no tener más confianza, pero en ese sentido
es fundamental la legitimidad. Y por eso yo creo que a pesar de que, como acá la doctora nos decía, se fueron por el delito menor en el caso del vicepresidente Glass, y eso ya no se puede arreglar. Sin embargo, tenemos que hacer un análisis y un juicio político. O sea, es inevitable. Es decir, además a mí hasta me causa gracia, digo, por llevarlo bien, y por no hacerse más mala sangre de lo que se debe, que el vicepresidente y su abogado, Franco, además en programas de televisión, donde de la misma manera en que el presidente arreglaba sus problemas de forma pendenciera y gritando, lo único que dicen no es que es inocente, sino que no hay pruebas. O sea, además de lo que nos dice Gisela, ellos siempre dicen, no, es que no hay prueba. A ver, deme una prueba, señor Montúfar, en un programa la semana pasada. Deme una prueba. No tiene prueba. Es un ignorante. Usted es ignorante. ¿Dónde está la prueba? ¿Dónde está? No hay. Y eso es imposible. Pero además me temo que no se van a encontrar pruebas. Y como ha dicho la doctora, como se fueron por el delito menor, lo más posible es que Glass, al menos en una primera instancia, salga librado, porque luego tendrán que venir los temas petroleros y tantos otros que estuvieron bajo responsabilidad política del vicepresidente Glass y antes ministro de sectores estratégicos. Pero políticamente, en democracia, no puede hacerse un ejercicio verídico si no se tiene legitimidad. Y nadie en este país cree ya en la palabra de Jorge Glass. Por lo cual, políticamente, la Asamblea no puede darse vueltas nuevamente. Esperemos que esa división que ya existe, de hecho, en el bloque de Alianza País, siga creciendo. Ahora será más fácil, supongo, así es. Gisela, parece que una de las deudas de la consulta popular es el tema de la justicia. Es como que quedó también en el aire esto, sobre todo en estas últimas semanas en que se revelaron filtraciones, audios, videos, de órdenes que emanaban del Poder Ejecutivo dirigidas a los jueces para que fallen de determinada manera, ¿no? Y que no perjudiquen al Estado, básicamente, que fue lo que dijo incluso Alexis Mera. Sí, la verdad es que yo se llamaba, pero era para no perjudicar al Estado, que somos todos, ¿no? Entonces, vean que estaba haciendo bien, o sea, era por un bien común mayor la intervención de Alexis Mera, según sus propias palabras. Pero en eso, ¿qué nos depara el futuro? La consulta popular se hará, se evaluará seguramente el Consejo de la Judicatura, pero en sí, la estructura de la justicia tal como está concebida y armada desde el correísmo, parece que va a quedar intacta. No sé qué le parece a usted. Ya es un tumor, pienso yo. Un tumor que se ha venido convirtiendo un poco en metástasis. Porque como decía Richard, ya están en cada uno de los órganos del Estado y la justicia lamentablemente no se salvó. Tenemos el Consejo de la Judicatura, que es juez y parte también. El Consejo de la Judicatura es quien hace los concursos para los jueces, es quien les nombra, quien les sanciona, quien paga el cheque al final del mes. Entonces, la figura del presidente del Consejo de la Judicatura es muy fuerte. Podría eventualmente evitarse que vayan llamadas del Ejecutivo, del Ministerio de Justicia o del Ministerio del Interior a los jueces, pero siempre va a haber la cabeza del Consejo de la Judicatura. ¿Quién va a estar a la cabeza del Consejo de la Judicatura? Ese es el todopoderoso ahí. Entonces, ¿a quién vamos a poner ahí? Por eso es muy importante ahora que va a haber un Consejo de Participación Ciudadana transitorio, que hagan también un análisis y una evaluación de qué es lo que ha hecho el Consejo de la Judicatura en estos últimos años. ¿Cuál es su evaluación? Yo en realidad ahí pierdo un poco de objetividad también desde mi punto de vista como litigante, porque lamentablemente me he visto muy afectada en varios de mis casos personales. El último, en donde tuve una primera dama gritando afuera de una corte de justicia cuando no fue capaz ni siquiera de pasar un bidón de agua en el terremoto. Pero sin embargo estaba abogando por un violador abajo de la corte de justicia y tenía el presidente personal, el abogado personal del presidente de la República defendiendo al violador. Gracias a avatares de tiempo, pienso yo, las cosas no se dieron como tenían que darse y la justicia brilló. Pero tengo otros temas en donde incluso el mismo Consejo de la Judicatura ha presentado acusación particular en contra de una exfuncionaria, una funcionaria del Consejo de la Judicatura que tenía el cargo de analista informática, y le siguieron un juicio de falsificación, una falsificación ideológica de instrumento público, un acta de entrega-recepción de un producto.
Y el Consejo de la Judicatura se presentó como acusador particular. Las audiencias a las que yo asistía en defensa de la procesada eran increíbles, porque tenía a los jueces nombrados por el Consejo de la Judicatura, fiscal, y al lado de fiscal, acusador particular, Consejo de la Judicatura. Y en la sala de audiencias decía Consejo de la Judicatura. Por supuesto. Por supuesto, ¿Cómo terminó ese caso? La chica le condenaron a 8 años. 8 años de prisión y está en la cárcel. 8 años de prisión. No, la chica salió del país. Ah, salió del país. Pero ella, cuando ni siquiera había firmado el acta de entrega, cuando ella no había firmado el contrato, porque es más, una de las modalidades que se utilizaron durante estos 10 años fue la contratación con declaratoria de emergencia. Claro. Entonces, contrataron por emergencia, dieron un anticipo de $1 millón, la chica ni siquiera firmó porque era analista, consiguieron un pato que termine firmando el acta de entrega-recepción y le siguen todo el proceso por falsificación ideológica de documento, porque ella firmó el acta en donde dice que el Consejo de la Judicatura recibe a entera satisfacción. Y resulta que no han estado tan entera satisfacción. Qué y le barbaridad. sentenciaron a 8 años. Y Contraloría General del Estado, en lugar de englosar y declarar la responsabilidad de la persona que sí firmó el contrato y las bases y toda la cuestión para poder hacer el contrato, a la chica le glosaron. Por haber firmado el recibido. Por haber firmado el recibido. Mire usted. Mire usted, por eso es importante hablar con personas como usted, doctora, porque usted obviamente está litigando, está en el medio, está en las cortes, en los juzgados, en los despachos, y se da cuenta de lo que está pasando. Por un lado se nos vende la idea de que nunca hubo una inversión tan grande en la historia, tan millonaria, y efectivamente tiene que ser así. Así es. Nunca se ha gastado tanto. Así es. Pero por otro lado, la administración de justicia como tal, parece que no ha cambiado mucho. O sea, siguen los telefonazos, siguen las llamadas, las presiones, los palanqueos. Hay jueces y jueces. Ahora, desde que yo pensaba que con la entrada de Lenín Moreno íbamos en realidad a entrar en un caos. Pero sí me ha dado cierta más de tranquilidad. Yo que estoy constantemente en juzgados, en tribunales, los jueces se sienten un poco más tranquilos, porque ya no hay un loco que salga todos los sábados a hablar trivialidades y a irse en contra de periodistas, de gente. O sea, ya el presidente Lenín Moreno es como que ha asumido una posición más ha dado como un pasito al costado para que las cosas fluyan, al menos en la parte judicial. Entonces sí siento que están un poco más tranquilos en comparación a lo que fue a los anteriores 10 años. Okay. Ahora también... ¿Y más justos también? ¿Esa tranquilidad les da capacidad también de impartir justicia? Yo pensaría, y quiero pensar que sí. O sea, yo todavía tengo recién apenas 10 años de ejercicio profesional, me quedan muchos más. Espero que así sea. Y espero que estos cambios políticos que se piensan dar con la consulta y cómo se le va a consultar también a la ciudadanía, todo el presidente Lenín Moreno que ha prestado oídos al diálogo, espero que sepa entender también y poder escuchar a las personas cuál es la súplica de las personas, al menos en la parte de justicia, para que los jueces simplemente resuelvan de manera independiente. En derecho como tiene en que derecho ser. como tiene que ser. Ahora, desde la parte de infraestructura, sí debo decir que es el complejo judicial o los complejos judiciales que hay por todo el país no le piden favores a otros complejos judiciales de otros países. O sea, realmente sí yo me siento privilegiada de vivir en esta época en donde las salas de audiencias son manejadas. Unos mejores que otros, ¿ah? Unos mejores que otros. Veo que, por ejemplo, los de Quito están mejor hechos que los de Guayaquil. Ahora nomás el de la Florida Norte se está ya cayendo casi que a pedazos. Pero hasta hace 10 años habían deficiencias. audiencias que se instalaban en los pasillos del edificio Así en Alcázar 1000. Así es, ¿no? Eso es así. Eso era terrible. Así es. Ahora, en cambio, ya hay Infraestructura. salas de audiencias. Además, yo también sí debo reconocer que el sistema acusatorio ha sido una bondad. O sea, Un acierto. Ha sido un acierto, definitivamente. Las audiencias son grabadas, es decir, ya los jueces resuelven en ese momento. Entonces ya no se presta tanto, o ya no podría prestarse tanto que les haya la llamada telefónica, porque en ese momento, como las audiencias están grabadas, se puede ver cuál es la contradicción que se hace de la una parte a la otra parte, cuáles son los argumentos. Y cuando los procesos no son reservados, se puede acceder a esos audios, se puede acceder tranquilamente. Entonces pienso que sí hay hipotéticamente hablando, sí hay una mayor transparencia, al menos en los procesos debería ser así. Tenemos un sistema que lo permite.
Ahora, veamos cómo se va manejando estos cambios en el tema de la justicia, que ciertamente sí tiene que cambiar. Por supuesto. Quisiera hacer una lectura política, ahora que ya Lenín Moreno se ha librado, digamos, del tutelaje correísta y está marcando su propio camino. Y lo vemos, por ejemplo, el día de ayer en la sesión solemne con el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, que ahora parece un muy buen aliado, ¿no? De hecho, Nebot dio un rotundo sí a las 7 preguntas de la consulta popular. Y me llamó la atención, por ejemplo, que Lenín Moreno haya revelado que antes de presentar la pregunta a la reelección indefinida de su eliminación, se lo haya preguntado a Jaime Nebot, ¿no? Que era uno de los aludidos, que no puede ser candidato si se aprueba eso. Y Jaime dijo que sí, mi buen amigo Jaime me apoyó. Sonó como que sí anda buscando ese respaldo, ese apoyo, al menos de Guayaquil, que es siempre importante, ¿no? Obviamente con su principal líder, alejarse de los correístas y apoyarse un poco en Nebot, cosa que también se lo critica mucho Correa, ¿no? Es como que la derecha se está metiendo en nuestro proyecto. ¿Cómo entender eso? ¿Va a haber una nueva mayoría, por ejemplo, en la asamblea partiendo de esas nuevas amistades? Yo esperaría que sí. Yo creo que se está trabajando fuertemente en eso. Pero además yo creo que Lenín Moreno es mucho más hábil políticamente de lo que todos pensábamos. Lo ha demostrado. Fijémonos ahora en el ánimo que tenemos todos. O sea, cuando en abril triunfó Lenín Moreno en segunda vuelta, etcétera, había una desconfianza enorme. Terrible. Sí. De que iba a ser una continuidad con el gobierno de Correa, quizá con una cara, o sea, un talante más bonachón, de una persona que se ríe, que trata de dialogar, que trata de hacer un chiste de vez en cuando, y que tenía un discurso más bien temperado, ¿no? Ahora nosotros vemos a Lenin hablando mucho más apasionadamente políticamente, lo cual nos demuestra además que él estuvo dentro de su propia estrategia durante años. Escondiéndose. Durante años. Y ha demostrado que tiene muchísima habilidad. El discurso Montecristi. Efectivamente. Muy bueno. Muy bueno, muy apasionado, pero además dando los puntos sobre las IES en los temas más sensibles. Pero apoyándose en la derecha, ¿está bien? Ahora, ¿qué otra opción tiene? O sea, eso de hablar de derecha y de izquierda en este momento, yo no sé hasta qué punto es dable o risible. Porque en el propio bloque de Alianza País y en la historia del gobierno de Rafael Correa, podemos ver algunas líneas sumamente derechistas y más bien neoliberales. O sea, nosotros podemos ver en el primer periodo del gobierno de Correa, entre 2007 y 2010, parecía que la economía iba con un sentido de redistribución, parecía que además era con postulados de izquierda, de redistribución de la riqueza, de equidad social, de afianzar que la gente pobre suba su nivel de vida, en fin. Pero luego hemos visto, y especialmente para quienes manejan estos temas de mercado, o sea, ha existido alguna vida más neoliberal que la que hemos tenido en los últimos años, en donde además los precios han subido escandalosamente y podemos verlo en cualquier cosa, pero pensemos solamente en cómo ha subido la vivienda en Quito. O sea, y ahí no hay ningún control. O sea, es pura ley del mercado. Sí. Y una casa donde uno podía comprar un departamento hace 10 años a 600 del metro cuadrado de construcción, ahora cuesta 2.400. 4 veces en 10 años. Ha bajado, ¿no? Ahora, por la crisis. Pero la subida ha sido escandalosa. No obstante, lo que quiero decir es, en la propia política de Correa vemos mucho más atisbos de derecha que de izquierda en los últimos años, y vemos también en los grupos que le han apoyado gente que más bien provendría de las élites económicas del país, y que además muchos de ellos han hecho mutis por el foro porque han ganado enormemente en este periodo de la década de Rafael Correa. Entonces, ¿qué opción tiene Lenín Moreno? O sea, en primer lugar, no es que él va a apoyarse en los 74 asambleístas de Alianza País. Ahí hay un grupo que se han convertido en sus principales opositores. No solamente opositores, sino apasionados opositores, que han dado declaraciones abiertamente más de una vez de que lo van a expulsar del partido, de que es una traición,
y además haciendo eco de todo lo que dice el expresidente desde su ático caótico. De todas maneras sí sorprende porque ayer Nebot también recitó una especie de pedidos que se los dijo personalmente a Moreno, que estaba al lado en la mesa, respecto a flexibilización laboral, recorte del Estado en 10%, dio hasta un porcentaje, vea. O sea, es como que mira, eso es lo que tienes que hacer. Y no sé, como que se ve feo. O no sé si a usted le parece normal también eso. Claro, eso no está bien. Me acordé de Fabián Alarcón. Además, cuando le manejó el carrito a León Febres Cordero, no sé. Yo creo que ahí podemos hablar además de estilos. O sea, porque Nebot tiene efectivamente ese estilo mucho más cínico políticamente que lo tenía León Febres Cordero. Él era el que daba órdenes con una declaración en un micrófono o con un periodicazo, o sea, y Nebot tiene ese estilo. No obstante, yo no creo que eso haya sido pactado, no creo que haya sido una cosa, y todavía no sabemos lo que va a hacer Moreno. O sea, Moreno ha dicho que en estos próximos días va a anunciar cuál es su línea económica, porque definitivamente tiene que hacer algunas reducciones, ya se han cerrado algunos ministerios, pero todavía falta. Entonces, no sabemos todavía el rumbo de la economía en el gobierno de Moreno, eso no lo sabemos, es todavía un misterio. Políticamente está mucho más clara la línea, yo creo que no hay tongo, hay una ruptura definitivamente con Correa y con su grupo, y si es que ya gana la consulta, que creo que va a ser así, a Correa se le quita la posibilidad de volver a lanzarse, a menos que se haga una nueva asamblea constituyente y se cambie la constitución como nos encanta a los ecuatorianos. O una nueva mayoría en la asamblea, que lo pasen vía enmienda, todo es posible. Todo es posible, pero yo dudo que Alianza País vuelva a tener una mayoría tan aplastante. O sea, pese a que tienen en las provincias el método de Hunt, que yo creo que solo de eso se podría hablar un programa de del sistema electoral que tenemos actualmente, que es una cosa que no tiene ni pies ni cabeza, pero aún así yo no creo que Alianza País llegue a tener una mayoría aplastante, porque además ya hay un grupo importante que se dice que son al menos 20 asambleístas que ya tienen la línea de Moreno. ¿Usted cree que Alianza País está roto? Implosiona ya, a partir de aquí en adelante ya? O sea, ya ha implosionado con el tema Glass, ¿sí? Pese a que han bajado un poco el perfil quienes lo defendían a capa y espada, pero yo sospecho que sucede también que ellos lo han hecho y unos pocos lo siguen haciendo porque reciben una llamada telefónica desde Bélgica. O sea, Correa está defendiendo a Glass porque con la defensa Glass no es solamente defender a un amigo que conoce de toda la vida y que toda la vida le apoyó, etcétera, sino que está defendiendo su gobierno y todas las acciones que además tiene temor que le podrían afectar. Eso iba a decir, tal vez sus propias espaldas, y se lo quiero preguntar a Gisela. Hay políticos, abogados también ellos, que dicen que el verdadero responsable y cabeza de todo lo que ha ocurrido en el régimen correísta es obviamente Rafael Correa, y que en algún momento, lo ha dicho César Montúfar, Enrique Ayala Mora, en algún momento las acciones judiciales tendrán que llegar hasta él, porque incluso hablan del tema de los decretos de emergencia. Las obras que se dieron en la refinería Esmeraldas fueron vía emergencia, y esos decretos los firmó Rafael Correa, y resulta que esos contratos son los que tienen sobreprecio. Entonces, ¿en qué momento hay bases jurídicas como para pensar en eso, Absolutamente, no debería deslindársele a él de atribuirle algún tipo de responsabilidad por un delito, eventualmente que se llegue a investigar. Eventualmente, con el que tenemos ahora, no, porque ya se terminó, es decir, ya no hay cómo reformular, ya no hay cómo vincular a nadie más. Y nadie lo ha metido, también hay que decirlo, no aparece en ningún audio. No, pero a mí sí me llama la atención que se haya ido en todo caso. Si tanto quiere defender a capa y espada a su régimen, debería estar aquí también. ¿Será que tuvo miedito? No sé. ¿Por qué se fue? Sí. ¿Por qué se fue y habla un sinnúmero de disparates desde un ático, desde la comodidad de un ático? Lo verdaderamente honesto, lo ético, hubiera sido que se quede aquí y enfrente lo que tenga que enfrentar. Y tiene que haber estado consciente que, iba a decir huyendo, no se fue huyendo, viajó a Bélgica, dejaba huérfanos pues a sus tropas, ¿no? a su gente.
que sí se sintió pues desguarnecida cuando se le fue el gran líder, ¿no? Yo creo que se deprimió esa vez que fue a ese restaurante y le mandaron sacando del restaurante. Dijo, así va a ser el resto de mi vida. Tiene que haber estado consciente mientras me quedo de ese paso. Exactamente. Yo creo que debería venir, debería estar aquí. Y es más, si tanto defiende a capa y espada a su régimen y a su vicepresidente, porque fue su vicepresidente durante tanto tiempo, entonces que venga a defenderlo desde acá y que se enfrente entonces a la opinión pública. Claro, ya no es tan fácil hacerlo desde un micrófono supremo, sino en igualdad de condiciones que el resto de personas. Y bueno, entonces que ahora experimente también cuál es la aplicación de la justicia, que experimente también la acusación de fiscalía o las investigaciones de la fiscalía o incluso la duda de la ciudadanía, que existe. Y eso no podemos tapar el sol con un dedo. ¿Dudamos de lo que él hizo? Sí, claro que dudamos. Tenemos carreteras, tenemos lindas carreteras, tenemos complejos judiciales maravillosos, pero ¿cuánto costaron? Claro. No es verdad que costaron un poco más de lo que se tenía previsto. Costaron supremamente mucho más de lo que se tenía previsto. Y ese dinero es dinero suyo, dinero mío, y pagamos de más. ¿Por qué pagamos de más? Y resulta que toda esta gente aparece con transferencias y transacciones y llamadas y delatores que se dieron. Gente que de la noche a la mañana empieza a tener autos, empieza a hacer viajes, empieza a tener cuentas, casas y todo lo demás. Y él está desde ya diciendo que todo es perfecto, que todo es maravilloso y que la mesa estaba servida. ¿Cómo se permitió todo esto durante tanto tiempo? ¿Y cómo fue posible que todo esto ocurra sin que el principal dirigente, el líder del país, no se haya enterado? Que nadie le haya ido a decir, ve, nos están alzando en peso los ladrones. Y el último en enterarse, como siempre. Yo creo que o es extremadamente inocente o extremadamente negligente. Que también es motivo de obviamente, por eso no hay cómo deslindarle de responsabilidades. Él era el jefe máximo pública, y si fue lo suficientemente valiente para decir que va a meter las manos en la justicia porque él era el jefe del Estado y de todos los poderes del Estado, pues entonces que regrese y que enfrente. Y que asuma su responsabilidad. Exactamente, que asuma su responsabilidad y que explique en cada poder del Estado en donde él, supuestamente, él era el jefe máximo, ¿qué pasó? Él tiene que dar explicaciones a una ciudadanía, más aún después de todas las noticias y los horrores y barbaridades que ha salido. Es una cobardía estar allá. Él tiene que estar aquí y enfrentar. Y si es que finalmente termina abriéndose una investigación y termina yendo al lujo de hotel de la cárcel 4, pues está bien, que vaya. Así es, ya han pasado algunos expresidentes ahí por esa, no sería una esa cárcel tan cómoda que es, ¿no? La cárcel número 4. Se nos ha acabado el tiempo. Yo creo que hemos repasado solo algunos de los temas que la verdad hay para conversar aquí en el país, que ha tenido un movimiento bastante intenso en las últimas semanas y seguramente va a continuar así, porque ya tendremos campaña de consulta popular, vendrá juicio político en la asamblea, una nueva fuerza, una nueva mayoría que seguramente será a favor, alineada al gobierno de Lenín Moreno. En fin, veremos qué pasa en Alianza País, que hay ahorita algunas asambleístas están calladitas, ahorita ya no están diciendo mucho, ya no se queman las manos al fuego todas como era hasta hace unas semanas. El único que se quema ahora por lo que hace es Correa, ¿no? Lo volvió a decir en CNN. Exactamente, pero yo creo que hay una cosa que debemos reflexionar y es, acordémonos que además Correa nos quería dejar a Glass como candidato a presidente para que sea presidente. Sí, claro. O sea, nada de lo que está ocurriendo en este momento, yo de eso estoy seguro. Por supuesto es una hipótesis porque nunca lo podremos comprobar, ya no fue. Pero ¿qué hubiera pasado si Glass era presidente? O sea, los escándalos de Odebrecht no estarían causando tanta mella. La fiscalía no podría, cuando menos, hacer esto. Entonces, eso tenemos que reflexionar. Y yo coincido plenamente con Gisela, o sea, es inevitable la responsabilidad, cuando menos política, que tiene Rafael Correa, porque las declaratorias en estado de emergencia para poder seleccionar a dedo contratistas y hacer un montón de obras con unos precios exorbitantes, y para decir que tenemos carreteras, sí, pero claro, ¿a qué costo? Yo digo, es como que subiéramos a un taxi y nos cuesta la carrera $5 y el taxista nos dice es 20 y uno le dice, oiga, pero era 5, no, pero le hice la carrera, ahí está la carrera, ya llegamos, ¿de qué se queja? Al fin y al cabo llegó donde quiere, y no es así. Entonces ahí hay una responsabilidad política que no se puede debatir. Yo creo que además el tema de la reelección indefinida
es una cosa impresentable en democracia y además en un régimen presidencialista. Hablar de una reelección indefinida es hablar nuevamente de monarquía, porque además el expresidente Correa y sus corifeos dicen siempre, pero ahí está la Merkel, que se ha reelecto ni sé cuántas veces. Es incomparable, señor Correa, es incomparable, señores del bloque de Alianza País, porque es un régimen, aquí es un régimen presidencialista, allá es parlamentario, pero en el régimen parlamentario no se elige directamente al presidente. Entonces, de eso podemos hablar toda la tarde, pero es incomparable. Por lo tanto, y además, a mí no me interesa lo que pase en Alemania. Claro. Aquí vivimos en Ecuador y hablamos de una república democrática, y si queremos hablar de democracia, tenemos que hablar de alternancia del poder. Si no, piensen en la asociación de barrio. No le van a permitir al mismo toda la vida. Que nos haga el favor la señora Merkel de ya irse a descansar, para que no haya ese argumento por acá. Muchas gracias Gisela Vaca, por esos aportes muy importantes en lo jurídico, y muchas gracias también, Richard, por el análisis, el entorno político, el análisis que siempre viene bien en estas épocas que yo les decía al principio. Los análisis a veces vienen del lado en que más está el interés particular. Yo aquí lo que pretendo es que el debate sea abierto, los pensamientos libres, obviamente, y viendo el interés del país, que es sobre todo creo que el de todos. Aquí no estamos respondiendo a una línea partidista, en el caso de ustedes, entiendo, y eso es bueno. Y eso es bueno, porque marca luces a la ciudadanía que justamente está buscando este tipo de criterios sin un interés escondido. Así que eso lo valoro mucho y se los agradezco. Muchas gracias. Bastante. Así que será hasta otra oportunidad. Espero contar con ustedes en alguna otra ocasión. Y a ustedes, amigos, muchas gracias también por su atención a este programa. Hasta el siguiente.